Hola, Hola, bienvenidos a Señoras en Deconstrucción. un podcast que expandirá tu mente. Nace de la importancia de darle nombre a los cambios y a las crisis, abrazarlos y entender que podemos empezar de nuevo siempre, haciéndonos mejores preguntas que transformarán el rumbo de nuestra existencia. Al deconstruir, exploramos la narrativa, analizamos las creencias para revelar sus contradicciones y llevarlas a una etapa nueva y diferente, donde solo llegaremos a ella cuestionándonos todo, pero sobre todo cuestionarnos con crítica y con la voluntad de explorar más allá de las respuestas superficiales. Soy Alia Arochi Y yo, Marieli Betancourt. y somos las señoras en deconstrucción. Les damos la bienvenida a este espacio. Para construir más señoras libres y auténticas. Hola, hola, bandita señorial, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días o buenas tardes, como nos estén escuchando. A nosotros se nos hizo de noche porque venimos, La vida. porque tuvimos un poquito de fallas técnicas. Este pedo de la tecnología todavía no nos sale, por eso les decimos que tengan paciencia. ¿Cómo están? Muy Muy bien. bien, muchas gracias. Bienvenidas a un episodio más de Señoras en Deconstrucción. Este es el episodio número 6. Y ya saben, quédense con nosotras porque se la van a pasar bomba, brutal, poca madre, espectacular. Como le digan ustedes, porque Tenemos invitadazo de honor, es nuestro primer invitado. Además de que es la primera vez que grabamos Ale y yo en vivo, entonces también por eso hubo un poquito de fallas, pero nada que el tiempo y la experiencia no vaya cambiando y mejorando, ¿no? Entonces, Álvaro es un experto en artes marciales, es coach en meditación, tiene 23 años meditando, y es parte de un movimiento que yo creo vehementemente que hacen la diferencia, que se llama Voices of Brotherhood, y ahorita nos va a contar un poquito más de eso. El episodio de hoy se llama Deconstruyendo la Masculinidad, featuring Álvaro Fernández. Y pues, platícanos, Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué honor ser el primer invitado. Gracias a su audiencia. Estoy muy contento de compartir aquí y pues que pueda esto ayudar, ¿no? ¡Salud! Eso es que, salud. salud, súper. Salud. Y luego, Pues que algo de lo que escuche alguien aquí en este podcast pueda ayudar a su papá, a su esposo o a hombres que lo estén viendo, pues de ver nuevas perspectivas, ¿no? De mejorar. yo conocí a Álvaro ya hace unos años y empezamos a platicar mucho de nuevas masculinidades, que a mí me parece importantísimo porque al final esto no solo atañe a los hombres, sino a las mujeres también, de cómo nosotros podemos ayudar para que podamos tener estas nuevas perspectivas y hacer un trabajo en equipo, algo integral. Hablar acerca de esta, de las masculinidades tóxicas, ha dañado a nuestros hombres generaciones y generaciones y generaciones y los ha limitado a ser solo de una forma y de una manera que no les permite ser libres. Y eso ha traído grandes y graves consecuencias que más adelante hablaremos. Correcto. Entonces, el día de hoy queremos empezar la parte del prechisme, que tú nos platiques qué significa para ti hoy ser hombre y qué significó antes de todo el trabajo que llevas haciendo para deconstruir tu masculinidad. ¿Qué significaba antes de hacer todo este trabajo? Ok, Ale, claro que sí, muchas gracias. Pues al principio cuando era niño, tuve un papá pues muy fuerte, con un carácter muy bragado, una persona que respetaba mucho toda la comunidad, mi abuelo igual, entonces yo ya venía como de ese linaje de hombres fuertes, responsables, muy en el arquetipo masculino del guerrero, ¿no? O sea, como esta parte fuerte. Y pues mi papá siempre tuvo armas, mi abuelo también, o sea, para mí era algo común, ¿no? O sea, y confrontaciones, yo los vi pelearse muchas veces, o sea, ese tipo de cosas de agresividad, violencia. Y pues, ¿Pelearse a golpes? Sí, pelearse a golpes. Y pues eso era lo normal. Y en ese contexto, pues no estaba tan mal. O sea, como que era su personalidad y lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Entonces, a mí de niño me confrontó mucho mi papá con lanzarme de una lancha andando la primera vez que fuimos al mar, ¿no? Ahí en la Roqueta, para que yo llegara a la playa nadando solo, ¿no? Y tenía 6 años. Y me subió a un caballo sin
silla para que yo lo cabalgara a pelo, Sí. y que yo empezara a aprender ese tipo de cosas que son Amárrese, hijo. retos. Sí, o sea, ser un superhéroe, ser un Tarzán, ¿no? Y pues a mí me daba mucho miedo. Por medio de la terapia empecé a ver cómo esos eventos a mí me generaban mucho miedo. Entonces yo veía a mi papá y sentía miedo, porque no sabía en qué circunstancia me iba a poner o qué reto me iba a lanzar esta vez, ¿no? Claro. Entonces, fuera de que la parte masculina del padre tiene que ser la roca que te sostiene, tiene que ser la seguridad que te da, tiene que ser la comprensión, y no era eso. Entonces yo tuve que ir viendo, pues, como esa aversión a esa parte masculina extrema, y miedo. La verdad viví con mucho miedo al principio, ¿no? Cuando era niño, sí, reconocía, ahora reconozco que tenía mucho miedo. Y también mi mamá y las personas que estaban en el campo. No es que fuera malo, simplemente que fue esa la realidad que me tocó, y después yo tuve que empezar a resignificar eso, ¿no? Entonces, platicábamos como la parte de que a los niños nos empezamos a validar también por la parte femenina, la parte de, cuando empecé el despertar sexual en la adolescencia. Una de las cosas que te corrobora que eres hombre es que puedas tener relaciones, que puedas tener esta parte como de la genitalia, ¿no? O sea, ser un chingón, ser un cabrón, tener huevos. Todo eso tiene que ver con la parte genital femenina, lo que dices del palo. Y todo lo que es vulnerabilidad es femenino. Eres una vieja, eres un puto, eres un... Entonces, ¿cómo se parten esas dos? Y hay unos juicios muy marcados de si eres vulnerable, si eres frágil, si no eres hombre, ¿no? Claro. Y ahí viene la resignificación. Y bueno, yo era muy coqueto de chavito, empecé a tener novias, fue muy precoz, y creo que mucho era esa ansiedad, ese miedo, esa cosa que yo decía, para mi papá yo nunca iba a ser mejor, nunca iba a ser mejor que él, o iba a ser muy difícil O sea, llegar a su suficiente para su estándar. Y él a mí no me reconocía. Siempre no lo juzgo, ya lo entiendo, desde cómo él venía, siendo educado y desde donde mi abuelo y todo esto, pero a mí que me dijera, bien, lograste, metiste 2 goles en el partido de waterpolo, llegaste primero por la bola, nunca. Ajá. Se te fueron 2, Claro. ¿no? O sea, te equivocaste en ese pase. Yo decía, no mames, metí 2 goles. Ganamos el partido por los 2 goles. O sea, eso no era... Entonces siempre era un estándar muy alto. Yo entiendo su visión de que siempre quería que yo mejorara, pero yo como niño, pues, nunca. Entonces yo estaba haciendo lo suficiente para el estándar que él tenía, ¿no? Y cuando estaba en equipo, la alivianada que me dio estar en equipos fue que podía compararme con otros niños. Y entonces no era ese que no es suficiente, porque yo le ganaba mucho a nadar, o le ganaba mejor a tomar las bolas, etc. Entonces, ya venías curtido de todo eso. Sí, de que me aventaban en el mar. Ajá. Pero la neta, pues sí me ayudó. Entonces, como que ahí me pude yo hacer mi propia, o sea, no fui tan inseguro gracias a esto, de que yo podía ver que yo estaba pues más grande, más fuerte, podía hacer otras cosas que otros niños no. Y eso me empezó a dar como mi propia, pues ya mi identidad, ¿no? En la adolescencia. Sí, un poco lo que platicábamos en el episodio pasado de la validación, de lo importante que es cuando los papás te validan por algo que ellos creen que haces bien, y entonces empiezas a crear tu identidad alrededor de esto, ¿no? De, pues sí, el fútbol, ¿no? O las luchas, o el box, o lo que sea. Y ahí vas un poco yéndote hacia ese lado, autovalidándote de esa forma, hasta que empieza más un cuestionamiento de si va por ahí o no. Correcto, correcto. Voy a hacer una pausa. Ahorita Álvaro mencionó, como decía hace rato Ale, del falo. Lo mencionó porque es la segunda vez que grabamos este podcast. Entonces, si por ahí en algún momento, porque a mí me pasa también de, como lo dijiste hace rato, hay una confusión de tiempos. Ya mencionará Ale lo del falo ahorita. Por favor. Pero, por favor. Sí, es más, lo voy mencionando Damos para contexto. que no haya confusión. Es decir, esta parte de la sexualidad del hombre es bien importante, porque este tipo de masculinidad, sobre todo en la infancia de Álvaro, es que el poder gira alrededor del falo, es decir, es falocentrista. Y entonces cualquier situación que no tenga que ver con la sexualidad voraz que un hombre debe de tener es considerado, no es hombre suficiente. Entonces, ya quedó aclarada la duda. Gracias. Sí, es cierto.
Oye, y platícanos un poquito más de esta deconstrucción. Tú empezaste con esta infancia que muchos se podrán relacionar porque pues al final es muy común órale, man up, dicen en English. Para los que no hablan English, es hazte hombrecito, entra a los madrazos, a las novias y a ver, vas metiendo goles con novias en el deporte, etcétera. Entonces, ¿cuándo vas haciendo tu transición a esta deconstrucción de ese personaje que en algún momento dijiste, no está padre? Pues mucho con las relaciones con mujeres, que empiezas a ver que ser tierno es algo chido, o ser sensible es algo, no es algo negativo. Claro. Que del otro lado, o sea, ¿no? Con mi papá, con el equipo, pues no eres tierno en el equipo porque puta, no te la acabas, ¿no? Y entonces, como que esa parte empieza a darme una visión de no todo está mal, no ser sensible es malo, no ser tierno, no ser amable, no ser cortés, no tiene que ver con algo negativo. Y la sensibilidad, la fragilidad, en la parte de la masculinidad tóxica, no está bien visto, ¿no? Eso es de los estándares que pone el patriarcado para ser de una sola forma. Entonces ahí empiezo pues a ver que la sensibilidad que yo tengo no era algo negativo. Y terapia muchísimos años, bueno, muchas veces, muchos años, me han ayudado a tomar muchas mejores decisiones, a entender mi historia y a hacerme cargo, pero también a reconciliarme con mi papá, reconciliarme con mi mamá, reconciliarme. Porque al final, pues, ¿cuál fue el rol de mi mamá? Pues que se haga lo que tu papá diga. Claro. No reforzar. Era súper reforzar el machismo y esa parte. Ahora lo agradezco. Ahora yo hago empresas mucho más grandes de las que mucha gente no hace, gracias a que a mí me pusieron retos mucho. O sea, ahora lo agradezco, hasta puedo decir gracias. Pero pues en ese momento pues, yo estaba en pánico. Claro, eso es lo que pasa cuando resignificas las cosas en terapia, ¿no? De acuerdo. O sea, puedes ver hacia atrás y decir, bueno, todo esto fue un aprendizaje que me dio estas herramientas. Vayan a terapia. Si no van a terapia, justo es encontrar esta culpa en cualquiera de estos personajes o incluso esta vergüenza en uno, ¿no? Pues de no saber ni cómo llevarlo ni cómo hacerlo. Muchísimas gracias, Álvaro. ¿Por qué no nos cuentas tú, Ale, acerca de cómo tú has construido también estas masculinidades? Porque no solo se trata de que los hombres lo hagan, sino también pues las mujeres tenemos que ir deconstruyendo esta parte. Claro, y la verdad, es que estas preguntas que le hice a Álvaro, me las hice a mí también y me ha costado muchísimo trabajo hacerlo. O sea, más bien responderlas. Y creo que es porque actualmente para mí implica un proceso muy doloroso y es bien interesante, curioso, irónico cómo el cerebro y cómo nuestros mecanismos de defensa, cuando pasamos por una situación dolorosa, automáticamente quieren hacer como que no existió y no hablarlo y no procesarlo porque implicaría pasar por el dolor. Entonces yo actualmente acabo de separarme de mi pareja, que duramos 5 años, que estoy lidiando con todos estos fantasmas acerca de varios acosos que he sufrido y también acerca de mi linaje femenino en mi familia, donde hay muchos abusos sexuales que siguen siendo un tabú y que aparte se hablan. Yo he sido de las pocas, o si no la única que ha hablado acerca de esto, pero no se ha abierto completamente con toda la familia. Y la verdad es que ha sido pues un proceso doloroso y muy fuerte. Y la verdad es que siento que pues al abrir el espacio aquí y empezar a hablarlo, es el primer paso, definitivamente. Estoy también abriendo la historia porque también sé que habrá otras mujeres que se encuentran en este mismo proceso de vida en el que estoy yo. Y también creo que la única manera es atravesarlo y no atravesarlo de manera racional, porque de manera racional todas entendemos que sí, tenemos que sanar, pero hay que empezar a alinearlo con las emociones, como todo esto que nos está sucediendo. Y pues
también para eso es este episodio, para que yo también me vaya nutriendo y vaya sumando y que se vaya haciendo pues más fácil para mí. Entonces, digamos que por eso estoy muy contenta de que estés aquí, como para ir nutriendo pues también mi masculinidad, mi feminidad y pues como dice Marieli, o sea, esto es para que todos, mujeres y hombres, vayamos deconstruyendo lo que implica ser femenino y lo que implica ser masculino y más allá de lo que dice la sociedad, que somos seres humanos y eso es lo más importante, ¿no? Ser libres, ser auténticos y las elecciones que vamos teniendo. Y pues hoy elijo hablar acerca de eso como un primer acercamiento. Muy bien, felicidades. La honestidad es muy importante, muchas felicidades. Es el primer paso, definitivamente, hacer conciencia de que algo nos falta. Ya lo saben, o sea, como que yo siempre fui más niño que niña, siempre rechacé ese estereotipo de niña. Desde chiquita conviví con 2 hombres más grandes. Mi papá tuvo una gran importancia en mi infancia, entonces para mí era mucho más fácil comportarme como niño y adoptar esos estereotipos de niño. Y mucho tiempo rechacé todo lo femenino, o sea, no, para nada me vestía como niñas, traía el pelo cortito, para mí las niñas eran molestas, víboras, ¿no? Que todo el tiempo estaban en el chisme, y a mí me gustaba el tochito, las carreras, el box, cositas así, ¿no? Pelear. Me agarraba chingadas así. Cositas así. Cositas así, sí. Me agarraba chingadas con el vecino. O sea, como que desde chiquita aprendí que ser niño era mejor. También por lo que veía en mi casa de esta parte de los derechos que tenían mis hermanos y los que tenía yo, las obligaciones. Entonces, mi mamá siempre fue, sírvele a tu papá, o lava los platos, y a mis hermanos no tanto esa parte. Entonces, también desde ahí dije, ser hombre es mejor, ¿no? Claro. Está más chido, está como que tienen más cosas divertidas. Más libertad. Más libertad. Y entonces, después de eso, me fui yendo hacia el lado femenino como un poco a fuerza, porque pues era mi identidad y claro que en algún momento tenía que agarrarla. Y pues no nací siendo mujer, me fui haciendo mujer, como diría Simone de Beauvoir. Y yo ahorita le añadiría esto mismo a los hombres no nacen siendo hombres, se hacen hombres. Y ahí es donde empecé un poquito a adoptar esta parte femenina, pero de todas formas rechazaba todo o sea, sí soy mujer, pero no soy como esas mujeres. Tengo una diferencia, soy más masculina, y seguía rechazándolas. Como que después de muchísimos años fue que empecé ya a tratar de equilibrar esa parte femenina y masculina y entender que ser las dos partes estaba bien. O sea, que mi parte femenina es muy importante y que me gusta mucho ser mujer y vestirme increíblemente femenina o no, a veces no. Pero sobre todo buscar esa independencia como mujer, ponerme a proveerme económicamente, a ponerme un cuadro, o sea, yo hago todo lo que tengo que hacer y no necesito de nadie, pero también empezar a abrazar esta forma femenina de también me puedo dejar cuidar, ¿no? También puedo bajar esa guardia y no estar siempre en el no me pagues, porque yo puedo pagarme sola, ¿no? Y si me pagas, seguramente vas a querer algo a cambio. Y bajar esa guardia y entonces como también dejarme proveer, dejarme cuidar, dejar recibir, ¿no? Que esa parte para mí creo que sí fue muy importante porque siempre estuve muy a la defensiva, muy en mi papel de no necesito a nadie, ¿no? Yo puedo sola. También pues es que si estabas con 2 hermanos fue tu manera de sobrevivir a eso, ¿no? Cuando estabas pequeña ya conforme fuiste evolucionando ya diste cuenta, ok, soy femenina, pero no necesariamente como
las morras que están a mi alrededor o como el estereotipo que pintan de las mujeres, ¿no? Entonces también está bien padre que hoy puedas deconstruir eso y decir, soy mucho más que lo que me sucedió en mi infancia y hoy elijo como que ir integrando y conciliando como estas dos partes para que sea la persona que eres hoy. Claro, porque vivimos en roles y estereotipos bien arraigados de lo que tiene que ser una mujer y lo que tiene que ser un hombre. Entonces, hoy estamos hablando de la masculinidad, pero vamos a hablar en un futuro de estas feminidades, porque si no nos iba a dar tiempo. Entonces, sí, espérenlo. Bueno, y pues pasamos a nuestra siguiente sección, que son mitos y realidades. Y platícanos, Álvaro, ¿cuáles son los 3 mitos que crees que hay alrededor de estas masculinidades? Pues el primero es que crean que los hombres siempre saben qué hacer. Claro. Que siempre tenemos que tener la respuesta, que siempre tenemos que resolver, que siempre tenemos que tener a dónde vamos a ir, qué vamos a hacer, cómo le vamos a hacer, cómo vamos a pagar la renta, o sea, todo, Sí. todo el tiempo. Eso se espera de un hombre, ¿no? En esta estructura general, ¿no? Y cuando tú pierdes esa capacidad de tomar una decisión, cuando tú pierdes la capacidad de certidumbre, pues empiezas a desvalorarte. Entonces, creo que también vienen mucho los juicios que se hace uno mismo cuando no tienes esa capacidad y entonces dices, bueno, entonces no soy el hombre para esta mujer, no soy el hombre para esta familia, no soy el hombre para esta empresa, no soy el hombre para esta familia, ¿no? Entonces, creo que ahí, pues, ha estado resurgiendo muchísimo después de la pandemia la depresión, ansiedad, ataques de pánico, porque realmente no soy, o qué tanto no soy un ser capaz. Ya olvidémonos de hombre y entonces vienen muchos layers, ¿no? Muchas capas diferentes y profundas. A cada quien le pega diferente. Entonces, por eso también siento que en esta generación no hay tanto compromiso, nadie se quiere aventar a rentar un departamento, a tener una pareja, a casarse, a comprar una casa, porque ya dicen, no, es que si no soy capaz, no voy a hacer. Y entonces, yo así lo veo. Yo desde mi perspectiva creo que así es. Y pues sí se puede entender. Ese es el mito el más mito. grande. Es uno de los mitos. Yo concuerdo con esa parte. En realidad es que el estereotipo de solucionador, la mayoría de los hombres lo cargan. O sea, al final, como proveedor, tienes que ser el que soluciona todos los pedos. Háblese económico, los focos de la casa, de lidiar con el mecánico. Hoy conozco mujeres que justo no tienen idea de cambiar una llanta, ver qué pedo con su tenencia, ¿no? O sea, porque alguien más se lo hace. Entonces, los hombres empezaron a agarrar esas cosas y ya se les quedó como, es tuyo. Sí. ¿Por qué? Es tuyo, ¿no? Sí. O sea, tú agárralo ya. Se quedó para siempre. ¿Cuál sería otro mito? El segundo que está fuerte es como el que el hombre siempre tiene que estar dispuesto a tener relaciones sexuales. Todo el tiempo. ¿Y no? No es cierto. Y hasta hay canciones de eso. Nada se crea. Está súper profundo, te desvalora muchísimo, te mete en crisis muy fuertes, ¿no? Personales, de identidad, o sea, realmente creo que se tiene un impacto muy fuerte hablando del falocentrismo, hablando de la genitalia, de que si no puedes tenerla dura, si no puedes tener relaciones, entonces no eres un hombre, no eres un macho, no eres el papá, no eres el jefe de la empresa, no eres el director de tal cosa, entonces, ¿dónde estás, no? Y tu identidad se ve muy vulnerada. Y desgraciadamente, las mujeres también, y sin ninguna ofensa ni nada, simplemente que a veces, en algunos casos, perpetúan eso. Sí. Y se puede volver hasta violento, se puede hacer de mucha agresividad y de poco hombre, ¿no? Y no es cierto, o sea, hay momentos que son problemas emocionales, ni siquiera físicos. No es que tenga que ver contigo necesariamente o con la pareja. Pues estoy estresado. Yo estoy estresado, estoy cansado, no me siento bien, o tuve un problema con mi empresa o algo y estoy pensando, y ahorita no tengo ese drive, y creo que también es súper válido, ¿no? Entonces el mito Por supuesto. de la voracidad sexual, pues que creo que tampoco es
no es real. Y eso puede causar muchos problemas de salud mental. En una película, no me acuerdo cuál, pero vi como esta chavita a fuerza quería tener relaciones con el cuate y como que el güey ya no sabía ni qué pedo y como que en algún momento le dijo no. Entonces lo golpeó, lo humilló, le dijo cosas terribles y cuando vi eso dije, ¿qué pedo? O sea, porque hacia las mujeres es algo violentísimo, ¿no? Y si eso te hiciera un hombre, o sea, que lo denuncias en ese momento, pero hemos normalizado que las mujeres pueden hacer esas cosas y no pasa nada. Y la verdad es que sí pasa, es un problema tremendo y justo volvemos a esta situación donde estamos reforzando una masculinidad que a esa misma mujer que lo está reforzando no le conviene. Claro, 100%. Y también es como hacer énfasis que estos juegos de poder, en donde uno tiene que ser superior y uno tiene que ser inferior, pasa mucho y entonces esto es lo que se le denomina como tal machismo y el machismo no es exclusivo de los hombres, sino el machismo también aquí viene acompañado también para mujeres. Me parece que también parte del mito es pensar que el machismo es odio hacia los hombres y que el feminismo es odio de las mujeres hacia los hombres, o sea, como que se sigue enfatizando y la verdad es que no. El feminismo sale como un movimiento en donde buscamos esa igualdad porque durante mucho tiempo, a través de el poder que busca esta desigualdad, que busca que alguien sea superior o que alguien sea inferior, pues se destapa mucha violencia y entonces la mayoría de la violencia se generó hacia la mujer. Y entonces la mujer está retomando el poder y decir, a ver, queremos que seamos iguales, entendemos que somos diferentes biológicamente, pero no debe de existir esta desigualdad en cuanto a poder, sino que vamos a buscar cómo nos podemos conciliar. Tal vez empezaría como el punto de tal vez cambiar el nombre feminismo y ponerle otro que tal vez no se malentienda o se malconstruya o que se vaya malformando a través del tiempo o a través de los diferentes canales de información, para realmente realmente podamos llegar todos a esta conciliación entre lo masculino y lo femenino, y entonces en las parejas y como personas no se ejerza esta violencia. Y creo que la realidad de todo esto es que siempre hay que buscar la igualdad, en donde cada ser humano sea visto como un ser humano antes de ser hombre, antes de ser mujer y todos estos imposiciones y estos deberías que giran alrededor de cómo nos relacionamos. Sí, ahí voy a hacer una acotación en cuanto al tema del machismo, o sea, que se relaciona mucho el machismo y el feminismo, ¿no? Pero en realidad es que no son cosas iguales. El machismo se puede relacionar con el embrismo. El embrismo es el equitativo al machismo. O sea, es este movimiento que sale de las mujeres donde busca tener ese poder y esa autoridad sobre los hombres. Como lo decías, todo es por el poder. Pero el feminismo busca esa equidad. Y ahí es donde hay pues, bastante desinformación, porque justo como que el nombre que salió, pues, sí, justo qué bueno que lo dices, o sea, como que pareciera que le da todos los derechos a la mujer y no es así, sino trata de equilibrar el pedo nada más. Pero pues yo creo que la palabra que estamos buscando al final es humanismo. Sí. O sea, es dejar de ver si eres hombre o mujer, pues al final somos humanos y tenemos los mismos derechos a hacer lo que queramos de la misma forma. O sea, yo siempre pongo este ejemplo de los derechos no son un pastel que tienes que cortar ciertas rebanadas y distribuirlas y se va a acabar. O sea, los derechos son infinitos para cualquier persona, para miembros de la comunidad LGTBQ más. Extender los derechos hacia alguien más no te quita a ti los tuyos. No tengan miedo a que de repente ya le dieron más derechos. No se te van a acabar los tuyos, no se preocupen. Está más chiquita tu rebanada. Exacto, tu rebanada nos hizo chiquita. ¿Y qué otro mito más, Álvaro?
el mito del proveedor, ¿no? También. Del proveedor, de que el hombre tiene que ser el que lleva la parte económica, el que tiene que tener como que todo lo de las finanzas resuelto siempre. No hay espacio para poder llegar tarde a ningún pago, las colegiaturas, las rentas, los meses de la casa, de los coches, etcétera, etcétera, dependiendo de cada quien su circunstancia. Pero creo que eso también es un mito muy, muy cañón, ¿no? Yo en mi experiencia tengo una pareja de amigos que viven en Estados Unidos, él es francés y ella es estadounidense, y ella hace mucho más lana que él, muchísimo más. Y tomaron los roles de que él es el que lleva a los niños a la escuela, él cocina, y a él le encanta cocinar, a él le encanta hacer el jardín, a él le encanta estar con sus hijos, y es muy buena en lo que hace, escribe libros. Y ella se encarga y se vende millones de dólares en libros, entonces le va súper bien. Y él no podría hacer, él tendría que entrar de 9 a 5 a un trabajo, o sea, realmente no da eso. Y es el mejor papá, entonces sí se pueden los roles cambiar y él no tiene, también tiene, a lo mejor tiene que ver su nacionalidad, pero viven bien, o sea, yo lo he visto, pues a eso me refiero. En mi campo sí está, pero aquí en México, en mis circunstancias, yo veo que sí es muy difícil. Hablábamos de si la mujer gana más que el hombre, que como eso también te puede desvirtuar como, híjole, pues sí, mucho macho alfa, pero no tienes para pagar la cena, ¿no? No sé, o las vacaciones o algo. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Yo puedo seguir siendo el mismo hombre, tener los mismos valores, tener la misma convicción, estructura, determinación, solidaridad, que es la parte masculina sana, y no necesito ganar más que tú. Y que tú ganes más que yo, que tengas más ceros en tu cuenta, no te hace tampoco superior a mí. Hablamos del poder, ¿no? O sea, y el dinero pues sí está muy relacionado con el poder. Entonces, si ganas menos, casi es un igual, menos poder, es menos. Y no es así, porque hablando de humanismo, eso no te determina. No. Sí, adelante. Yo tengo una pareja de amigos muy cercana que pasaron por una situación muy similar y la verdad es que gracias a la terapia pudieron resolver ese conflicto porque hay un estigma bien fuerte de los hombres y a lo mejor él por francés justo, ¿no? Pero cuando te vas a un Monterrey, ¿no? Puta, o sea, cuando a un hombre le quitas esa identidad de proveedor y de que tú tienes que ser ese macho alfa, entonces lo que decíamos hace la semana pasada de la validación, entonces ¿quién eres? Y puede acabar con matrimonios, con relaciones y con tu vida, ¿no? Y además, yo tengo muchos casos de terapias de pareja que cuando les pongo a hablar de finanzas, de inicio nunca hablaron de finanzas antes de casarse. Es un tabú. Es un tabú. Ajá, está cañón. Está ¿no? de este lado. Ajá, sí. O sea, finanzas es mi hecho. Tú no sabes cuánto ahorramos, si tenemos... Y ese es el tema también. No, exacto. Ya no tienes idea cómo va a ser tu vida con una persona que tú crees que te puede mantener toda la vida, pero no tienes ni idea de cuánto gana, ni cómo le va, ni o sea, sabes que le va bien por lo que te puede dar en ese momento. De lo que ves. Pero al final creo que es una parte también de buscar ese autocuidado, abrir estos temas y también pues empezar a buscar como, pues no una equidad, porque ahí depende de los roles y todo el mundo va a decir, yo quiero ser proveedor, yo quiero ser ama de casa. ¿No? Pero llegar a acuerdos y tener esa comunicación. 100%, porque si no existe, si no empieza el diálogo, entonces existen estos poderes y existe el punto en el que se vuelve violento. Entonces tú no me das lo que debes, pero tú no estás cumpliendo con tu parte tampoco. Sí. Empiezan los juicios. Entonces creo que también nos podemos quedar con que la realidad es que cada quien tiene que empezar a proveerse por sí mismo económicamente y afectivamente para no demandárselo al otro. Es que hay que empezar con el autoapoyo, porque si no hay autoapoyo, entonces no va a haber una relación de pareja, va a haber una relación de jefe, poder. Empleado o empleada. Exacto. La madurez. En la parte de las relaciones de pareja, siempre les hago ver que en realidad
la única relación autoritaria que tienes en la vida, que es una relación vertical, es con la de tus padres en la vida. Todas las demás relaciones que tengas tienen que ser verticales. El no saberte relacionar con la persona que tienes enfrente, viéndola a tu misma altura, puede llegar a ser un problema. Y eso habla mucho del tema de las masculinidades y las feminidades que están muy arraigadas desde el antaño, ¿no? Creo que también tiene que ver mucho con la educación de las niñas. O sea, yo soy papá de una niña y entonces, ¿cómo le das todo a la hija, ¿no? Y es tu hija consentida. Y entonces de repente algunos papás pecamos de dar todo, aunque hagan berrinche, aunque se porten mal. Y después, ¿cómo esa niña va a deconstruir eso? Porque entonces la figura de proveedor es el papá, le da todo, ella se porta como se porta, de todos modos la recibe, la trata bien. Entonces realmente hay muchos estereotipos de que buscan eso en una pareja. Alguien que les dé todo, que le puedan hacer berrinches, que le puedan tratar mal, que le puedan mandar la chingada y entonces van a seguir teniendo todo. Entonces creo que ahí ese cambio pues es falta de madurez, no es como un juicio, porque también los hombres, pero creo que si tú como mujer puedes madurar y ver que esa relación inclusive, aunque fue pues benéfica para ti porque te dieron todo, no va a ser sana y no te va a permitir tener una relación, como dices, horizontal, claro, de iguales. Yo tengo que ser, para mí la madurez es que puedas ser un adulto íntegro, que te puedas proveer de todo, de tus necesidades económicas, intelectuales, emocionales, físicas, sexuales, instintivas, o sea, todo. Y eso sí es un adulto íntegro, ¿no? Como funcional. No nada más la parte económica, que creo que eso es, en este tiempo, capitalismo, etcétera, es mucho más enfocarnos en solo lo económico. Sí. Y si lo haces con la economía, las emociones están de la chingada, tu mente está de la chingada, tienes adicciones, tienes problemas en todos los aspectos físicos, de salud, pero tienes lana. Entonces está bien. Se justifica, ¿no? Todo lo demás. Sí. Y no es sostenible. Exacto. Estamos como estamos. La neta. Sí. Yo nada más para cerrar este tema de los mitos, o sea, creo que al final estos roles que nos dan desde chavitos en la casa, ¿no? En la escuela, voy a irme más para atrás. Desde que naces, los colores, los regalos que les das a los niños, luego en la casa, qué tiene que hacer una niña o un niño en la escuela. O sea, todo esto nos lleva a seguir reforzando el estereotipo, que es el que tenemos que empezar a deconstruir. Vamos a seguir con nuestra siguiente sección, que ahora sí nos tiene que salir muy bien. 1, 2, 3. Porque no lo decimos nosotros, lo dice la ciencia. Porque nada nos lo sacamos de la manga y este podcast no es con base a nuestras opiniones nada más. Siempre buscamos tratar de traerles ciencia, estadísticas, datos duros y objetivos. Entonces, ahí les va el artículo con el que vamos a comenzar esta sección. Y este artículo estuvo publicado en la revista de la UNAM del año 2020 y se llama De hombres y machos, el género y las masculinidades en la vida cotidiana. Y está escrito por Ricardo Ayllón González, que es un psicólogo egresado de la UNAM y también tiene una especialidad en educación humanista por el mismo instituto donde yo me especialicé, que se llama el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Y ahí les va lo que dice. Cuéntanos, escuchen. Por género entendemos al sistema de significados, normas, prácticas y representaciones construidas social y culturalmente con base en características relacionadas con el sexo de las personas. Este conjunto de prácticas determina una serie de comportamientos asociados con tales características que derivan en atribuciones sociales impuestas a uno y otro sexo, involucrando relaciones de poder y desigualdad entre lo femenino y lo masculino, que es lo que venimos narrando desde nuestras experiencias, desde la fenomenología. Aprendemos a ser mujeres y hombres acorde al espacio físico, social y cultural en el que nos desarrollamos y convivimos. Aquí ya mencionamos un poquito acerca de Francia, ¿no? Porque salió al tema como personas que tú conoces y cómo eso influye también en cómo
nos comunicamos y cómo nos relacionamos en pareja e individualmente. Y aquí viene lo interesante. La masculinidad es el conjunto de todos los significados, las conductas y los códigos que se construyen socialmente y que se atribuyen a lo que un hombre debe de ser. Son ideas, creencias que nos imponen la sociedad y la cultura a los hombres en nuestras formas de ser, decir, actuar y pensar. Obviamente esto, como el autor es hombre, viene así. Y lo que me gusta de este artículo y lo que menciona este autor es que se habla de masculinidades en plural porque hay muchas formas de vivirse como hombres. Entonces yo les voy a platicar que aquí menciona 3 tipos de masculinidades. El primero es la masculinidad hegemónica, la cual se refiere a los modos de ser hombre que se valoran socialmente y actúan como punto de referencia para los hombres, a la vez que buscan y hacen legítima la subordinación de las mujeres respecto de los hombres, haciendo de la violencia un eje rector para mantener el control y ejercer un abuso de poder sobre todo lo referente al mundo femenino, que es la masculinidad que venimos hablando que se tiene que reconstruir. La masculinidad tóxica, que se puede conocer con ese nombre. La otra es la masculinidad subordinada, en la que se incluirían a quienes se consideran inferiores, como los niños, adultos mayores, personas de la comunidad LGBTQI+, entendiendo que estos son subordinados a aquellos que ostentan la masculinidad hegemónica. Esta serie de conductas que tiene como fin dominar a las mujeres o esos grupos subordinados se llama machismo. Ahora, escuchen esta, ahí van los datos duros. Las ideas acerca de cómo deben ser los hombres también los coloca en una triada de riesgo hacia mujeres y niños, hacia otros hombres y hacia uno mismo. No, y esto me encanta porque estos datos se obtienen de la Organización Panamericana de Salud del año 2019 y también dice que este tipo de masculinidades nos pone en situaciones de riesgo y paradójicamente los vuelve más vulnerables a los hombres. Según los datos de la Organización Panamericana de Salud, los hombres tienden a morir en mayor proporción que las mujeres. Sin embargo, 3 de las causas principales de muerte están vinculadas al ejercicio de la masculinidad y sus consecuencias, y muestran una enorme diferencia. Ahí les va. La violencia interpersonal, en la que destacan los homicidios con una razón de 7 hombres por mujer. Por peleoneros. Los traumatismos debidos al tránsito 3x1 y la cirrosis hepática más del doble, cuya primera causa indirecta es el consumo de la Sí, Aquí sí. también cómo tiene que ver la manera de expresarse a través del alcohol, porque no encuentran otra manera de poder libremente conectarse, ¿no? Entonces, ¿de qué manera caigo bien? ¿De qué manera también puedo demostrar mi hombría, mi masculinidad? Es a través de los tragos. Y eso me parece bien importante porque en nuestra cultura está completamente normalizado el alcohol. Claro. Y se me hace un tema muy importante a tocar y un tema que pues aún se sigue negando mucho. Sí. Está muy cagado, pero es con lo que decías de lo normalizado que está echarse tragos entre hombres y como hasta hay una justificación detrás de así se hacen los negocios, ¿no? Sobre todo. Y entonces Sí. Viene mucho esta parte donde yo me he encontrado con hombres que dicen, le tengo que entrar a eso. Le tengo que entrar a eso porque así tiene que ser. Y no sé si se están haciendo las víctimas y sufridos, pero creo que verse obligados a qué hacer esto. Tengo que demostrarme de esta manera. Hay muchísima represión de las emociones, hay muchísima malos manejos, o sea, el hombre siempre se ha podido comunicar solo por el enojo. Es la única emoción que se le permite tener a un hombre. Entonces, pues podemos recordar abuelos, tíos enojados todo el tiempo, pero detrás de ese enojo, ¿qué hay, no? Hay todo un crisol de emociones. Frustración, miedo, inseguridades, incertidumbre. Y todo eso, la única forma en que la puedo expresar es el enojo. Entonces tomas o toman y se empiezan a abrir. Es como este softening, ¿no? Te aliviana, ¿no? Te relaja y una chela y
Y también puede ser, como decía ahí, lo de la cirrosis, pues el autocastigo, ¿no? O sea, estoy tan frustrado, estoy tan enojado, estoy tanto, pues me voy a poner bien pedo para no sentirme tan mal, adormecerme. Y pues ya quedar tirado y ya no tener que estar sintiendo todas estas emociones que tampoco sé cómo transitar, que no sé qué es. Hay mucha gente que no sabe. ¿Qué estás enojado? ¿Pero qué sientes? Ajá. Estoy enojado. ¿Pero qué? O sea, ¿pero qué? No, Sí. no saben y no es juicio, al contrario, pero no hay esa información porque siempre eso es malo, eso es femenino, eso es sensibilidad, No fragilidad, sí. No se debe, ¿no? Entonces está mal visto. Y si eres eso, entonces eres homosexual, eres puto, eres vieja, eres para abajo, ¿no? Exacto. O no eres hombre, es suficiente. Sí, y ahora les quiero platicar de el tercer tipo de masculinidad, que me parece que es bien importante. Producción, otro trago, por favor. Cuéntanos, Ale. Es una corriente discurso que promueve conductas y actitudes entre los varones orientadas hacia la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de las relaciones interpersonales. Implican los siguientes aspectos. Cuestionar el modelo hegemónico de ser hombre. Detener la violencia masculina. Aprender a solucionar pacíficamente los conflictos. Promover el autocuidado y cuidado de las otras y los otros. Contactar con las emociones. Ejercer una vida sexual sana, responsable y global, más que solo genital. Y también me encanta este artículo porque fíjense con qué reflexión cierra el autor. Él dice que la masculinidad alternativa representa una posibilidad de cuestionar y modificar las realidades del hombre. Ahí encontramos a muchos hombres preguntarse, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué me toca hacer como hombre? Y un primer paso es detenerte a pensar de dónde provienen tus creencias, tus ideas sobre ser hombre y sobre ser mujer, así como cuestionar si son formas hegemónicas o si van orientadas hacia la igualdad y la no violencia. ¡Pum! That's what I'm talking about. De eso se trata todo esto. Exacto. Ayer que estaba platicando con una amiga, le conté que íbamos a hacer este episodio y se lo conté porque empezó a enseñarme unas fotos de un grupo que tiene con amigas que se mandan a cada rato de, güey, ¿qué pedo con este dude? Que miren lo que me puso, ¿no? Y entonces, así, pendejadas de contestaciones de estas masculinidades bien tóxicas. Y me decía, creo que está bien padre que los hombres empiecen a dar cuenta para cuestionarse todas estas cosas. Y es justo lo que hemos estado tratando de explicarles durante todos estos episodios. Cuestionarse es lo primero que tenemos que hacer, porque tenemos aprendizajes que vienen de generaciones y generaciones atrás y que por los cambios que ha tenido el mundo ya no convergen con nuestras formas de ser, ¿no? Entonces tenemos que cambiar forzosamente, no nos podemos quedar en el mismo modelo de 1800 porque ya no funciona, o antes. Ya no jala, ¿no? Entonces justo estos hombres, ¿puedes repetir, por favor? Masculinidades alternativas. Sí. Masculinidades alternativas es por lo que abogamos el día de hoy. Sí, muchas gracias. Los círculos de hombres promovemos círculos de honestidad, confidencialidad. Si tú vas y cuentas tu historia, ningún hombre tiene el derecho a repetirla, porque esa es una historia pues personal, ¿no? Entonces hay historias pues muy fuertes de abusos, de maltratos, de etcétera, violencia, y tú no tienes el derecho por qué repetirlo, ¿no? Eso es un acuerdo entre hombres, entre los hombres que participamos. La honestidad, no vamos ahí a hacer una pose de que yo soy el más sufrido, o el menos sufrido, o el más grande, o el más malo, sino realmente hablar desde primera persona y tu experiencia. No vas a dar clase, no vas a dar una exposición, hablas de lo que te está a ti pasando en ese momento. Y la sacralidad, que eso lo mencioné hace ratito, que creo que es una de las partes que yo estoy abrazando mucho más. La parte espiritual no está peleada con esto. Entonces, si tú lo mantienes como sacro, tú puedes darle esa importancia, esa seriedad, es algo como muy espiritual que te pone en otra perspectiva y en otra escala, que se ha perdido mucho en nuestros tiempos, que ya no hay esto, ¿no? Por las malas prácticas de las instituciones, etcétera, sin atacar a nadie ni nada, pero simplemente que eso nos ha estado alejando y entonces la sacralidad la hemos sacado completamente de la vida cotidiana de nosotros. Y una de las invitaciones
es qué tanto, por ejemplo, puedes mantener sacra tu relación de pareja. Qué tanto puedes mantener sacra tu relación con tu cuerpo, con tu alimentación, con tus relaciones, con tu narrativa interna. Entonces ya le pones como una tercera fuerza que te permite tener una escala donde decir, no, si yo quiero hacerlo, quiero hacer de mi vida una obra de arte. Ya es una perspectiva completamente diferente y mucho más de desarrollo personal, de desarrollo de conciencia, ¿no? Y es trabajar la presencia, respirar profundo, todo el tiempo estarse haciendo cargo, ¿no? Estoy haciendo esto, voy a ver a mi pareja, voy a respirar, voy a entrar a trabajar, voy a respirar, voy a cocinar, voy a respirar. Y esa parte permite que el centro nervioso se empiece a autorregular, gestionas tu estrés, y esa es la chamba. Y ahí te puedes cuestionar qué es lo que dice, ¿no? La invitación. Mucha gente no se quiere cuestionar. Y entonces dice, bueno, vamos a agarrarnos de esta estructura, pero esta estructura se está cayendo. Esta estructura es la que tengo, ¿no? Entonces de ahí esta estructura ya no sirve. Esta estructura ya está endeble, ya se ha caído, que es la hegemónica, y seguimos y ahí, y aparte perpetuando muchas veces, ¿no? Las mujeres, los hombres, que sigamos. Hay que soltarnos, hay que ser fuertes y pues buscar esa parte de crear una nueva realidad, crear una nueva perspectiva de conciencia, de presencia. Eso creo que para mí sí es un parteaguas de esta generación. Qué bueno que mencionas todo este tema de los círculos, porque estas son las soluciones que se han implementado, porque las consecuencias que ha tenido esta masculinidad hegemónica son tremendas. Les voy a dar estos datos, estadísticas. En el 2023 en México se registraron 8,837 suicidios. El suicidio es la 9ª causa de muerte en México. Pero de estos son 8,837 suicidios. El 81.1 corresponde a hombres, solo a hombres, y el 18.9 a las mujeres. Y además, los suicidios de los hombres son muchísimo más violentos. Esto es justo de lo que hablaba al principio, de la importancia de dejar de hacerle daño a nuestros hombres, porque son sus esposos, son sus hijos, son sus hermanos, son nuestros hermanos, son nuestros hijos, son nuestros esposos, ¿no? O sea, en realidad es que tenemos que empezar a ampliar esa mirada, tenemos que empezar a hacer conciencia, como lo decía, no podemos seguir viviendo con parámetros, preceptos sociales, arquetipos que se marcaron hace muchísimos años y que hoy lo único que nos traen son este tipo de situaciones. El tema de los suicidios y también hablábamos hace rato del tema tan difícil que es relacionarse entre parejas, ¿no? Ya va siempre con la espada desenvainada, queriendo tener una relación con alguien y pues no jala así. Hay muchísimos divorcios, ¿no? Los niveles de divorcio son altísimos, la falta de compromiso, el casi algo, el galán, la galana, y ya no se formalizan las relaciones. Pues creo que mucho tiene que ver con esto de no poder dar el ancho, de sentir que no vas a ser suficiente, de que no va a llegar, no gano lo suficiente, no estoy tan decente, no, y entonces te empiezas a descalificar desde antes, entonces ya ni siquiera se están dando las parejas, ¿no? Y sí está pesando en que hay mucha más ansiedad, hay muchísima más depresión, hay muchos más suicidios, soledad, incomprensión, o sea, aislamiento, ¿no? Mucha gente está muy aislada, también eso es una de las cosas que más se habla en estos círculos, y la gente piensa que nada más ellos tienen el problema. Muchísimo, eso lo hemos tenido muchísimo, ¿no? Entonces, ahí es donde, si realmente tú vas a estar listo para prepararte, seas hombre o mujer, en presencia, en honestidad, en trabajo, en las invitaciones de cuestionarte qué es para mí ser hombre, qué es para mí ser una pareja, qué es para mí. Y es una chamba, por eso mucha gente no la quiere hacer. O también son resistencias que cuando viene el cambio, nuestro cuerpo también dice no, porque más vale viejo por conocer que nuevo por... Las viejas estructuras. Ajá, nuevo por... ¿Cómo van? Nuevo por... más vale viejo conocido que pájaro en mano. Y hay esas resistencias, ¿no? Que también hay que aprender a transicionar y pues justo qué padre que tú hagas como esta mención, abrir estos espacios
de hombres donde se puedan sentir escuchados, donde se den cuenta que no son los únicos que viven todos estos problemas en silencio, sino que también hay toda una comunidad de hombres que están tratando de vivirse de otra manera, ¿no? Y que buscando cuál es la que mejor se adapta a la que necesitan en este momento, ¿no? Claro. Eso, pues vamos a adentrarnos a ese tema en nuestra sección del chismecito terapéutico, donde platicamos Ali y yo acerca de nuestras experiencias dentro de terapia o talleres o la parte clínica. Y creo que ahí nos podrías dar un poquito más de visibilidad acerca de estos círculos y estos grupos, porque yo no había escuchado de ellos hasta que tú me lo dijiste, ¿no? O sea, creo que hoy mucha gente sepa que existen y que además pueden recurrir a ellos, o que mujeres escuchen y digan, me voy a meter a mi marido o a mi hijo o a lo que sea, se vale. O sea, al final, otra vez, estamos tratando de salvar vidas. A lo mejor parece bien extremista, pero en realidad es que no lo es. O sea, ¿por qué no nos platicas? Claro que sí. Pues empezaron los círculos de mujeres dándose una contención cuando tenían sus días de regla, ¿no? Su luna, y empezaban a tener esos espacios para poderse contener, porque se sentían bastante, pues, sin contención. Y ellas empezaron a generar como que los hombres también tuviéramos estos círculos. Y hay una magia, hay muchísima onda de las constelaciones, o sea, yo lo que viví, yo hablo por mí, mi primera persona. Cuando yo fui al primer círculo, tengo 25 años meditando, tengo muchísimos años en terapia y de diferentes tipos he tomado plantas, he hecho retiros de oscuridad, de silencio, vipassana, budistas, o sea, y yo nunca había sentido lo que sentí cuando estuve en un círculo de hombres en Los Ángeles con Sacred Sons y di el paso al frente, expuse mi tema, mi problemática y simplemente de sentirme escuchado por más hombres sin ser juzgado, sin ser criticado, sin ser demeritado, di el paso para atrás. No es que me hayan resuelto el problema, no me salvaron, pero claro, simplemente haberlo hablado, yo nunca lo había vivido. Y yo he sido parte de muchos grupos de equipos de artes marciales, equipos de waterpolo, etcétera, y yo nunca había vivido ese abrazo, esa contención, y poder hablarlo también, para mí poder vocalizarlo y ponerlo afuera, que no se quede en el corazón, para mí fue una magia muy, muy, muy impresionante y que yo nunca había vivido de otra forma. Y he estado en procesos terapéuticos, meditación y plantas de poder y todo, que también me han dado mi regañada y todo, pero nunca había vivido algo así. Y es algo muy bello porque no se da. Si tú crees que tu hermano, tu amigo, tu equipo de fútbol te van a contener, ellos no son la contención. O sea, no, eso no es, realmente eso no es. Y por eso muchos hombres pierden. Que no, Pierden mucho la esperanza, porque dicen, no mames, pues, le dije a mi amigo y mi amigo ya le dijo a mi, y ya se acostó con ella, ¿no? Y le dije a mi compadre ya le dijo o sea, y dices, no mames, y sí, o sea, somos súper traicioneros, porque no hay esa intención. En los círculos sí hay esta intención. Y eso hace un cambio completamente en la psique. Yo creo que lo traemos en el ADN. En Sacred Son se maneja mucho la sacralidad, y que los ancestros lo hacían. Ellos se sentaban junto al fuego, los hombres a estar, a compartir, ¿no? Los ancianos. ¿No? Pues, también. Pero los ancianos, ¿no? Los ancianos eran los que tenían la sabiduría, por eso habían llegado a ser ancianos, ¿no? Entonces, todo eso ya se ha perdido. Y esta parte entonces sí es diferente a todas las terapias que yo he tomado, a todas las medicinas, a todas las batallas que he tenido, y cura muchísimo. Cura de una manera muy profunda, poder ser escuchado por fin por hombres, ¿no? Sin juicio. Eso, yo la verdad no sabía ni que existía tampoco. Ya tengo 2 años en esto, 2 años y medio, y la verdad que ha sido un parteaguas en mi vida y por eso lo promuevo tanto. Y como la experiencia que yo tengo de artes marciales, tengo 19 años practicando, compitiendo y peleando y todo, dando clases, puedo yo participar con esta habilidad, ¿no? Y entonces compartimos, les platicaba hace ratito, hay una dinámica que se llama combate sagrado, donde un hombre puede enfrentarse a otro hombre y tener una confrontación física sin que te quiera matar, ¿no? Porque si te paras en el
en la calle y el otro trae una pistola, pues si te vas a pelear te mata, si es un pandillero, que haya una te arriesgas mucho. Te arriesgas demasiado y no vale la pena. Aquí es una confrontación física, con acuerdos, y con una profundidad terapéutica. Que a lo mejor algunos hombres nunca han recibido un golpe en la cara, neta. O sea, yo he estado facilitando donde hay hombres de 45 años que nunca se han peleado en su vida. Marieli sí. Sí, yo sí he recibido puñetazos en la nariz. Y después son 2 minutos de combate y esos 2 minutos les cambia la vida. Una amiga que es terapeuta, le pasamos unos videos para que nos diera un punto de vista pues profesional desde la psicología. Y ella me dice, no mames, esos 2 minutos son más que 20 sesiones de terapia. Ven muchísimo de ellos. Se ven en la primaria cuando los madrearon, se ven la esposa que les pegaba, se ve el suegro, el jefe, el dueño de la empresa, el empleado. Y eso, hay veces que no está sano. O sea, como dices, se queda en el cuerpo. Lo descargan ecológicamente y no descargan la violencia contra alguien que violen el entierro, ¿no? Gran palabra lo de la ecología, porque entonces alguien me dice, a ver, que me ayude Álvaro. Y yo estoy ahí para ayudar a mi brother, está ahí. Y él quiere sacar esa ira que tiene, él quiere sacar esa frustración, él quiere sacar ese miedo que tiene. Y yo lo ayudo, no lo quiero madrear, no lo quiero matar. Y después te das un abrazo. Sí, sí. Y después te haces super brother. Nos dimos golpes, ¿no? Pero le quitas mucho de la basura que hay alrededor de un enfrentamiento, que son 2 personas salvajes, cavernícolas, que no tienen capacidad intelectual para poder resolver las cosas. Muchas veces detrás de esos conceptos hay miedo. Y te puedes pasar tu vida justificándote que eres intelectual, o que eres muy emocional, o que eres muy espiritual, pero realmente detrás de todas esas justificaciones, por muy válidas que quieras que sean, hay un miedo. Sí. Porque de chiquito alguien te pegó, porque nunca te enfrentaste, porque nunca recibiste. Entonces, darnos la oportunidad como hombres, yo lo sigo haciendo, de confrontar de manera sana. Y eso es algo muy masculino. Las mujeres que son masculinas confrontan. Los hombres deberíamos de poder tener esa capacidad de confrontación. Y hablando de los límites, la parte psicológica. Para que yo pueda poner un límite, a veces hay que confrontar. No tiene que ser violento. Sí. No tiene que ser agresivo. El simple hecho de confrontar no es violento, es la forma. Exacto. Pero si no lo sabes hacer y siempre te has hecho chiquito, entonces también, ¿a quién crees que va a abusar de ti? Pues todos. Claro. El vecino, la novia, el papá, el tío, y no, la gente que no puede decir que no. Hay hombres que los mayores sufrimientos que tienen no saben poner límites. Sí, mujeres también, creo que en general. Bueno, sí. Acá yo digo por el círculo, ¿no? Sí, el contexto, círculo, sí. Pero sí tienes razón también. Esto que acabas de mencionar, no se está haciendo esta apología a volverse agresivos o violentos, sino solo justo hacerlo de una forma terapéutica donde te pongas en un confrontamiento con tus miedos. Exactamente. No es lo que pasa en la pelea, o sea, no es saber si sabes boxear, si este es mejor, si este tiene zurdo, tiene un gancho, no se trata de eso, no es la parte técnica ni nada, es lo que pasa después. Lo importante del combate sagrado es lo que pasa después. Entonces, hay gente que ha entrado al combate, después hacemos un temazcal y se quiebran, ¿no? O sea, de que yo me acuerdo que de niño me pegaban y ahorita todo esto me recordó, ¿no? Que en la primaria, pero ya lo sacan. Sí. O sea, y lo traían, no mames, 40 años, 35 años, con eso. Y esta es una oportunidad de poderlo sacar de una forma sana, con expertos, en un círculo contenido, donde no hay juicios, donde te vamos a ayudar. O sea, tampoco se trata de que nada más. Exacto. No vayan a empezar, no vayan a empezar a creer, justo iba a decir eso, a crear su club de la pelea ahí en el estacionamiento de su casa, ¿no? No, vengan a los con círculos. Sus cuates en la peda, no. Vénganse su mujer. Oye, qué interesante esa parte. Yo en la terapia he tenido a muchos de mis pacientes a estos círculos, ¿no? Que muy bien les vendría junto con la terapia, porque creo que todo esto es integral, o sea, no es quito una cosa y pongo otra, sino complemento. Sí. Vayan a la terapia y vayan a los círculos de ayuda para hombres. Hay varios, está sanando el masculino, que es un approach con plantas, y también traen a expertos, a eso depende del approach que tú quieras tener.
Hay uno que se llama el Clan, que está aquí en la Ciudad de México también, y que es como más en la parte sacra, como la parte del ritual, del incienso, de esto de tener mucho cuidado, cuidar mucho todo lo que está en las energías, etcétera. Sí. Y también está el de Voices of Brotherhood, que tiene un enfoque para mí más terapéutico. Pero entonces, dependiendo de lo que a ti te funcione, lo que cualquier hombre vayan y experimenten, vayan a los 3, vayan a uno, pero sí se dense el chance. Hay unos que son en línea. Los que son en línea son muy cómodos porque tú te puedes conectar y no necesariamente ni tienes que prender tu cámara, ni tienes que participar, puedes solamente escuchar qué es lo que está pasando. Lo que más se repite es que todos piensan que cada hombre pensamos que los problemas nada más los tengo yo. Claro. Y en los círculos te das cuenta que son muchísimos, que es la mayoría que tenemos los mismos problemas. Entonces, aunque yo no participe, si alguien está participando y alguien está hablando, pues te identificas con una parte del papá, del esposo, del hijo, del empleado, del jefe, y eso pues resuena. Entonces siempre participar, aunque sea de forma de oyente, siempre te va a dejar algo. Siempre salimos mucho mejor de cómo llegamos. Entonces esa parte está bien chida. Vale la pena. Y yo les platico en mi consultorio, a mí me llegan en su mayoría hombres con una falsa masculinidad. Y a esto me refiero porque en su centro ellos construyen una identidad falsa. Es decir, son personas que han sido invalidados desde pequeños por sus padres emocionalmente y también han sido violentados de forma física, sexual y emocionalmente. Y entonces, cuando ellos crecen, les cuesta muchísimo trabajo, uno, reconocer que fueron violentados y abusados de estas 3 formas. No necesariamente tienen que aparecer las 3, pero por lo menos psicológica y emocional, sí. Y tampoco reconocen su enojo. Sí. ¿Por qué? Porque sucede que cuando veían que el papá explotaba, ellos no entendían por qué el papá explotaba y se enojaba contra ellos. Y entonces ellos llegan a terapia diciendo, yo no quiero ser como mi papá. Entonces no aceptan el enojo, lo niegan completamente, pero no se dan cuenta que la forma de que hablan y que se dirigen, sobre todo con mujeres, es completamente agresiva y violenta. Sí. Entonces, parte de la terapia empieza como en ir reconociendo lo que estás diciendo también de ese enojo, porque tienen el enojo muy estereotipado en el sentido de que si explotas es enojo y si no, no es enojo. Y eso me ha sucedido mucho con los hombres, que tienen estereotipado no nada más el enojo, sino ciertas emociones, o es más, muchas emociones, les cuesta mucho trabajo reconocer y es ir desmenuzando poco a poco cuáles son. Y entonces tienen este tipo de masculinidad falsa porque tratan de ser quien deberían de ser, pero no quienes realmente son. Entonces, la identidad entre lo que son y lo que deben de ser es completamente incongruente. Wow. Y entonces, lo que trabajo aquí en terapia es, primero, reconocer este enojo, ¿no? Aunque les cuesta mucho trabajo el reconocer, porque siempre están buscando que los justifiquen, siempre están buscando a quién echarle culpa, ¿no? Es que él o ella me provocó y entonces por eso yo reaccioné de esa manera, pero si no, yo no hubiera reaccionado de esa manera. Y entonces siempre buscan quién les pueda generar estas justificaciones, ¿no? Y la otra parte es, ok, tal vez no lo reconozcas, pero lo que sí puedes reconocer es cuando estás lastimando a alguien, cuando no. Sí. Entonces, ir por ese camino es como empezar a construir como esta identidad verdadera para que entonces su masculinidad sea verdadera, porque si desde la identidad es falsa, pues entonces todo lo demás, claro, su ser hombre y su ser humano, va a ser falso. Entonces es bien importante y también aquí me quiero detener un poco para cualquier persona, hombre o mujer, que esté en una situación de violencia, de abuso, ¿no? Y que empiece a cacharse que de repente justifica ciertos comportamientos, ciertas actitudes, ciertas palabras que también llegan a ser hirientes, agresivas o verbales, es no tratar de justificar porque, tuvo una infancia muy dura, porque pues sí tiene una infancia dura en el sentido que no fue reconocido sí, y abusaron sexualmente, físicamente y emocionalmente. En su mayoría vienen estas 3. Pero no por eso le da
el derecho de violentar. Sino, y sí reconoce, porque luego, ay, es que pobrecito no se da cuenta. No, sí se da cuenta. Que llore, que haga berrinche y esta identidad falsa donde se haga la víctima por todo lo que le pasó, no va por ahí. Y es también estar como muy fuerte en que cualquier ser humano reconoce cuando está lastimando a alguien. Y entonces es como yo le llamo, es mi granito de arena en ir como deconstruyendo estas masculinidades para que puedan entonces llegar a esta masculinidad alternativa y decir, a ver, ¿qué tipo de masculinidad puedo ejercer? Porque también hay otros tipos y como que no quedarse nada más como que el que me enseñó mi papá. Y yo sé que los padres son figuras muy importantes, pero no determinan. Aquí viene la parte adulta en donde cada quien elige cómo sanar sus heridas y decidimos cómo queremos seguirnos relacionando y por eso están abiertos estos espacios, los espacios que mencionó Álvaro, que tal vez muchos hombres no conocían que existían, pero bueno, aquí están. Y pues también toda la red de apoyo que se está generando como para ir construyendo una sociedad mucho más libre, más auténtica. Exacto. Ahorita que decías eso, un poco para complementar, yo también hago terapia de pareja y es muy común que lleguen como con estas situaciones, ¿no? De violencia, muchas veces de violencia de mujeres hacia hombres y tener que empezar porque ya es muy evidente cuando hay, bueno, a veces, en la mayoría de los casos, ya es muy evidente cuando hay esa violencia de hombres hacia mujeres y entonces ya sabes, la repeles. Pero hacerles ver a los hombres que sufren violencia es un pedo. Es muy duro. Es un pedo. O sea, no lo reconocen luego. Les cuesta muchísimo trabajo, no lo reconocen luego. Y cuando se dan cuenta que están ahí, hay una situación de vergüenza, de culpa, de cómo pude dejar pasar esto tanto tiempo. Sí. Está muy cagado que de repente, ya que abres todos estos temas, a mí me ha pasado al menos que los hombres sí están como más dispuestos a hacer esos cambios que las mujeres. O sea, como que después de tantos años que les hemos dicho a los hombres que pues el machismo, ya tienen ese precepto y dicen, ok, bueno, pues vamos a tratar de cambiar, mejorar, vamos a hacer esto. Pero las mujeres no apoyan esa parte, ¿no? O sea, porque para que el hombre pueda cambiar, tiene que haber también una mujer que esté detrás apoyando a ese cambio que va a suceder, porque pues evidentemente ya no va a ser el mismo esposo, ya no debería de ser el mismo esposo y tiene que hacer cambios estructurales de forma igualmente gradual, pero profundos, ¿no? Y entonces la mayoría de las mujeres no está dispuesta a sostener esos cambios. O sea, al final es un trabajo de ambos, ¿no? De la pareja. De la pareja. No podemos dejar al otro solo queriendo que se deconstruya y ya. Si quieres buscar esa deconstrucción en tu esposo, en tu hijo, en tu hermano, también tiene que haber ese soporte de, ok, o sea, vamos juntos en esa deconstrucción. Y sin esa contención. Yo voy mucho con la parte de la presencia, o sea, de poder estar en el presente, porque todas estas propuestas de la nueva masculinidades alternativas proponen un trabajo. Sí. Para que puedas tener capacidad de trabajar, es estar presente primero, entonces ver, cuestionarme cuáles son mis conceptos, qué es lo que yo pienso que es una masculinidad sana, qué no, qué es una pareja horizontal, como decías, en que no sea de poder, cuál es mi sexualidad, cuál es la sexualidad con la pareja. Y todo eso es pues, una chambota. Y hay que estar primero en presencia, tener la capacidad de darte este chance y ser paciente contigo, ser paciente con la otra persona, pero sí hay un cambio de frecuencia, entonces a veces pues ya no. Ajá. Porque ya, si ya uno no cambia, pues el otro se empieza a despegar y se empiezan a separar. Estamos conscientes de que tenemos que reconfigurarnos con respecto a lo que es la masculinidad, en qué masculinidad estoy viviendo, de qué estructuras me estoy sosteniendo o si estoy creando en el presente una nueva perspectiva, una nueva opción, un desarrollo de conciencia. Para mí, pues mi campo, ¿no? Mi campo, pues, mi familia, mi pareja, lo que sea, en el campo en el que estés, según el momento de tu vida,
proponiendo y dándote cuenta, aceptando también, hay que ser honestos, si hemos sido hegemónicos o hasta dónde o con quién sí somos, con quién no. Con quién no, claro. Y, pues eso es chamba. Al final hay que tener esa intención de querer crecer, de querer trabajarse y que también parte de, hablábamos hace rato, si el papá empieza a llorar y no está tomando, puta, o sea, es como, no mames, ¿qué hacemos? ¿Dónde apagamos el fuego? ¿Quién lo va a contener? Porque él es el que contiene a todos. Exacto. Entonces, la esposa, muchas veces nosotros hemos escuchado, ¿no? Que si yo me quiebro, ella, no mames, se quiebra en 1000 pedazos, ¿no? Entonces, ¿y quién nos sostiene? Entonces, también la mujer en este caso tendría que tener esa capacidad de poder sostener algo así. Y hay mucha gente que es un shock muy cabrón. Muchísimas gracias por traernos esto a la mesa. Vamos a empezar a cerrar este programa y yo reitero lo importante que es hablar de esto porque hoy afecta a gente que conozco muy cercana. Y entonces, para mí estaría increíble que toda esta gente pudiera escuchar esto y en algún momento resonara con algo y empezar a tomar acciones diferentes. Hay que acordarnos, y yo es con lo que quiero cerrar, que estamos metidos en esta estructura patriarcal, donde traemos preceptos que nos han metido desde generaciones y generaciones y generaciones atrás, y que, como dije hace rato, necesitamos hacer conciencia de que todas nuestras creencias, todo lo que sabemos hoy en día, lo tenemos que cuestionar. Porque la gente cambia, porque el mundo cambia, porque no podemos traer lo mismo en la mente que hace 200 años. Entonces, simplemente por esa idea es por la cual tenemos que empezar a cuestionarnos todo lo que sabemos en la vida. Y yo exhorto a la gente el día de hoy, a los señores, a las señoras, a que hablen de esto con sus parejas, con sus hijos, que empiecen a trabajar esto desde la casa. Incluso van a saber que hay un problema en el momento que el otro se sienta incómodo con el tema. Y entonces ahí le compran un boleto para los talleres o le mandan este podcast o algo para que empiecen cada quien a hacer conciencia. Y pues bueno, creo que yo estoy muy feliz de que hayas venido. Muchísimas gracias. Ojalá se repita esto. ¿Y tú, Ale, con qué cierro? Pues yo me quedo con el proceso de ir integrando la masculinidad y la feminidad en mi vida actual. Y ahí está, se me cortó la voz. Qué doloroso es para mí atravesarlo. Y sí, también lo que quiero proponer también es que todos los seres humanos nos tenemos que actualizar, porque ya no somos las mismas personas que somos hace un minuto, hace 10 años, hace 5 años, y pues la tendencia es actualizante para seguir evolucionando. Y también quiero darte muchas gracias, Álvaro, por abrir este espacio, porque me conmovió mucho escuchar la perspectiva masculina acerca de todas estas exigencias que viven. Y también me lo llevo mucho como reflexión en cómo soy yo como pareja, y me doy cuenta que como persona soy exigente, y creo que con mis parejas o ciertas parejas lo he sido sin entender de dónde viene también esta masculinidad, ¿no? Y entonces esa reflexión me llevó con... Bueno, yo para cerrar lo que quiero compartir, me dijeron que pudiera dar una como analogía, y era la era del lobo solitario. ¿Quién te dijo que puedes dar una analogía? Sí, ¿no? Sí. Que al final terminara como con una frase o algo que le pareciera impactante. El instructivo. No es hasta la palabra. Una frase, una pregunta, una reflexión. Bueno, platícanos de la analogía. La reflexión con analogía es Philip Folsom, uno de los estandartes de Sacred Sons, que lo pueden encontrar en el podcast de Sacred Sons, vale mucho la pena. Ajá. Y él tiene esta teoría. Él es un antropólogo que se ha estudiado mucho los lobos y la comunicación que ha habido entre lobos y humanos. Dice que
época, la era del lobo solitario, ya se acabó. La parte esta egocentrista, hegemónica, de pasar por encima de los demás, el lobo solitario, ya se terminó, que ya no está funcionando, que tanto lobo solitario ha habido y ha muerto y ha causado tantos problemas en los que estamos viviendo, que ahora lo que se necesita es hacer una manada sana. Si tú quieres tener a alguien en tu manada, no quieres que sea tóxico, no quieres que sea que no tenga salud, que no se cuide, que no conozca sus emociones. Entonces, entre más fuerte sea el lobo que está en mi manada, pues más grande va a ser lo que vamos a poder cazar, ¿no? Entonces, y eso se habla de comunidad, reciprocidad, cuidarnos, y eso es lo que proponen los círculos de hombres, hacer una manada, hacer hombres sanos, hombres íntegros, tener un modelo que no sea el narco, que no sea el político, sino que sea un hombre íntegro que realmente pueda ayudar y sostener no nada más a él mismo, sino a su comunidad. Claro. Hombres íntegros que puedan realmente levantarse sobre la catástrofe que está pasando en nuestro mundo actual y hacer algo, pero hacer algo desde otra perspectiva. No es una revolución más bien de conciencia. Sí, creo. Qué manera de cerrar. Y bueno, señoras y señores, espero que les haya sumado, que se hayan divertido, que se hayan reflexionado, que también se hayan cuestionado y sobre todo que elijan deconstruir la masculinidad y que entre todos formemos esta gran red de apoyo que somos hoy. Muchísimas gracias. Por favor, suscríbanse, mándenos sus comentarios. Es bien importante para nosotros. No les cuesta nada suscribirse y ponerle ahí a la campanita y a nosotros nos deja muchísimo. No tienen idea cuánto. Y entre más se suscriban, mejor contenido tendremos. Yo iba a decir, más pronto nos vamos a hacer millonarias. No, no es cierto. También. Bueno, sí, también. Pero bueno, les Muchas mandamos gracias. un beso. Muchas Buenas gracias. noches, buenos días, buenas tardes a todos.